Listo. Entonces, bueno, entonces la clase pasada creo que nos habíamos quedado más o menos por acá. Que la idea era, estamos viendo básicamente el uso de, digamos, de los comandos select, que es para seleccionar columnas de una variable, y de filter, que era para seleccionar filas, disculpen, era para seleccionar columnas o variables de un data frame, y filter, que es para seleccionar filas. Y hemos pues manipulado un poco la base de datos que hemos bajado de la polución de Ciudad de México, y si no estoy mal nos habíamos quedado básicamente en esta gráfica, donde hemos graficado, digamos, en el eje X el tiempo. Para eso que hemos construido la variable como de año-mes. Y en el eje Y está el promedio de este, creo que era el PM10, ahí dice arriba en el título, muy bien. Y lo hemos hecho para diferentes estaciones. Entonces, digamos, acá lo hemos hecho para 4 estaciones que están ubicadas alrededor de la ciudad. Y pues digamos que ahí uno puede ver que hay unas estaciones que todo el año tienen polución mucho más alta que otras. Y ahí es básicamente donde nos habíamos quedado. Entonces, solamente como para mostrarles rápidamente el código. Estoy en otro computador diferente. ¿Ese tamaño de letra está bien o lo pongo más grande? Un poco más grande. Un poco más Sí. grande, pero sí se puede. Sí, sí se puede. Es que ahora estoy en el ITAM, en la oficina, entonces tengo otro computador. A ver. ¿Y hay Ah, mucha gente en el ITAM, prof? no, no hay nadie. Estoy yo y el poli. Y les gustaba más, ya me acordé más, mejor blanco, ¿no? Es lo que habíamos discutido. Sí, prof. O sea, así se ve mejor. ¿Ahí quedó más grande o no? Yo como que lo Pues veo sí igual. quedó un poquito más grande, creo, pero si lo pudiera Sí, hacer un poquito si más se grande. pudiera un poco más grande, sí, Se estaría puede, se mejor. puede. A ver, 16. Ahí. Sí, Siento que vamos a está llegar como cuando perfecto. el abuelito de uno está usando el celular, que uno ve esas letras 18 que usa. Listo. Entonces, listo. Entonces, solamente como para... Prof, perdón. ¿Sí? Antes de que sigamos, es que yo corriendo el código reemplacé en todas las partes donde está todo lo que tenga que ver con guardar, como el Ajá. camino hacia la carpeta donde yo lo quería poner. Sí, Y digamos todas acá. esas líneas me las detecta con algún error. Ah, bueno, una cosa, no, ¿tienes Windows o Mac? ¿Windows? Windows. Sí. Seguramente lo que hiciste fue lo siguiente, a ver si estamos de acuerdo. Tú llegaste y digamos que acá está el directorio. Y digamos que yo lo quisiera guardar, no sé, en mi Dropbox. Y acá en alguna, bueno, no sé, en esta carpeta de LaTeX, por decir algo. Y entonces copiaste el directorio de acá. Me estoy imaginando Ah, que esto fue lo que pasó. Y lo pegaste sí. acá. ¿Sí o Y no? No sé. cambié los diagonales, ¿no? Ah, ok, eso es lo que te iba a decir. Yo creo que el error debe ser probablemente que los diagonales los tienes que poner para adelante, ¿no? No, Y sí así los cambié. O sea, sí, me di cuenta que era eso porque la primera vez que lo puse, porque me decía que alguno de los primeros no lo reconocía. Y cambiando eso, de todas formas, me dice que no. Cannot open mm, file. no, eso está muy raro. O sea, porque literalmente deberías más o menos como reemplazar en este caso este pedazo, el que Sí, estoy es diciendo, justo lo que hice. y ese, Nada digamos, le más. pongo este, ¿no? Bueno, acá me quedó un... Y si yo hago esto, a ver, solamente como para... A ver, está cargando todos los paquetes. Sí, se tarda un poco. Bueno, pero no sé, eso está muy raro. Y lo termina en punto PDF y todo eso. Sí. Ahí, por ejemplo, a mí me guardó sin problema. A veces pasa, no sé si tienes abierto el archivo. El nombre que le puso ahí al final. Ah, creo que ya sé que puede ser. Gracias. No, ya sé que puede ser. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, segurísimo. Ok, Gracias. O sea, bueno. le tengo que poner el nombre con el que quiero que lo guarde, ¿no? Claro, sí, claro. Entonces, esto al final es el nombre del archivo, digamos, el pm10 pues, guión abajo 2.pdf. Ya, gracias. Era eso, no le puse Dale, nombre. no, súper. Listo, y entonces, solamente como un recordatorio, hemos visto, digamos, dos maneras de hacer subset. Una era con la función filter, entonces, y con el paquete data pliers. Entonces, básicamente, digamos, esta primera lo que uno decía era a la base de F, o sea, o al data frame, hazle filter. ¿Cómo quiero que hagas el filter?
quiero que sea la columna CB Station que tenga estos 4 valores. ¿Listo? Otra manera de hacerlo, exactamente lo mismo, era llegar y decir, quiero esta columna, pero entonces la llamo, esto es, digamos, R base de F sub, digamos, símbolo de pesos, ¿no? A ver, esto debería ser DF, en realidad. Lo escribí como un repaso, entonces lo escribí rápido. Entonces, DF, entonces llamo esa columna, quiero que esté en esta, pues como que sea una de estas 4, y si eso es verdad, entonces quiero como esas filas. Entonces uno acá puede poner on which o dejarlo así con verdadero o falso. Y quiero que saque pues DF esas filas. Esa es una. También hemos dicho que uno podía combinar filtros, entonces, por ejemplo, yo podría decir, eso es lo que tengo en la línea 139, quiero de la base de F, quiero de la columna que sea la estación, quiero que sea una de esas 4, y además de eso, acá está un i, eso es muy importante, quiero que la fecha sea, digamos, solamente el 2 de mayo del 2018, por alguna razón. Si hago eso, él me va a volver una base que solamente tiene las observaciones del 2 de mayo del 2018 para todas las estaciones. Y todos los valores, ¿no? Porque acá no he hecho ningún filtro por si es PM10 o 2.5. Y por último, bueno, uno podría hacer lo mismo. En vez de un i, uno le puede dar una coma al comando filter y entonces básicamente es como otra condición. Va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué más? Habíamos hablado de select. Esto es como un repaso que escribí rápido en la clase pasada. Entonces, select, por ejemplo, si yo quiero que solamente seleccione no sé, la fecha, la estación, el parámetro, el valor y el año, le puedo decir que ADF le haga eso, o le puedo decir que no seleccione la unidad. Las dos cosas van a ser las mismas porque básicamente la base tenía todas esas variables más unidad. Entonces, o le digo que me quede con todas las variables, o le digo que no seleccione la unidad y pues las dos cosas van a ser iguales. Si yo le hago la estructura a esas dos bases de datos, esa porque no me gustó. Porque no he creado el año. Bueno, digamos si lo hago sin el año, que no lo he creado todavía, en este ejemplo, ahí ya pues dice que son las mismas. Y lo último es que uno podía combinar el filtro y el select con data pliers, entonces uno le puede decir a la base de F, hazle un filtro y aparte de eso, es el segundo porcentaje, digamos mayor con porcentajes, selecciona las siguientes variables. Listo. Eso es básicamente lo que habíamos visto la clase pasada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Prof, yo tengo una, o sea, no tanto de lo que vimos, sino de R en general. Sí. ¿Ves que puedes abrir como distintos files al mismo tiempo? Sí, como acá arriba que tengo las diferentes clases. Ajá, exacto. Mi duda es si esos files comparten el mismo environment. Sí, tal cual. O sea, como todo lo que va en la consola, digamos, si yo llegara y acá en la clase 2, ¿no? Digamos, abriera la clase 3 y empezara a correr algo, él va a buscar, o sea, el environment no ha cambiado. Exactamente. Okay. O sea, de Si que ahí tú quieres... tendrías como que tener cuidado de que si en dos files distintos tienes, no sé, un objeto llamado DF. Sí, O sea, exacto. Tienes que... Entonces, por eso es que normalmente uno, pues, al principio de los archivos o cuando quiere como hacer algo completamente nuevo, siempre es bueno limpiar todo lo que hay en memoria, precisamente por eso. ok. Va, perfecto. Si quieres dos environments diferentes, literalmente lo que toca hacer es abrir dos sesiones de R. Entonces, digamos, si yo acá le acabo de hacer clic, aquí me va a abrir otro R y este ya tiene un environment completamente diferente, ¿no? O sea, está vacío, pues, no mucho nada. Cada vez uno lo quiere hacer porque no se quiere dejar una cosa corriendo. A veces uno tiene programas que se demoran noches, como días enteros corriendo, entonces como que los corre en paralelo o algo por el estilo. Ok, perfecto. Gracias, prof. Eso es una buena pregunta. Prof, Sí, dime. una pregunta. Yo tenía guardado el código, pero se me borró. Ya no hay forma de recuperarlo, ¿verdad? En R. O sea, se te borró como que, digamos, yo tengo todo esto y hiciste así. O algo por el estilo, no sé. Sí, o sea, Sí. volví a abrir la computadora, no le puse guardar en ningún momento. Sí, no. Y el proyecto, o sea, bueno, el código que tenía, pues ya está en blanco. O sea, literal, la pantalla me está en blanco. Sí. No, claro, no tienes que guardarlo al final o si no, él lo borra automáticamente. Pero pues digamos, si es el de la clase 2, pues te lo bajas de internet, ¿no? Pero en ese caso particular, pero en general sí hay que guardar. Ok. Sí.
Dato curioso, cuando yo estaba en la universidad en Colombia, había una época en que había muchos apagones porque no habían logrado descifrar cómo proveer energía en ese país. Y entonces cuando yo estaba en la universidad me tocaba guardar cada 5 minutos el trabajo porque había como un pánico de que fuera a apagarse la luz y uno quedarse sin el trabajo. Pero bueno, sí, entonces guárdenlo. Bueno, y entonces acá ya lo último, tenía una práctica como al final de la clase pasada, pero la voy a hacer yo como para avanzar un poquito. Entonces básicamente como que lo que quería que hicieran, o sea, acá lo vamos a hacer y después vamos a ver el código que lo hace. Entonces quería que sacaran los datos de la base que se llama MTCars, esa la abrimos una vez. ¿Se acuerdan? Tenía como los carros de la revista como de automotores de Estados Unidos en algún año. La vamos a mirar, pues vamos como a entender que tiene la base de datos. Después vamos a quedarnos solamente con esas 3 variables, que es pues como millas por galón, el cilindro y los caballos de fuerza. Después vamos a encontrar el promedio de los caballos de fuerza para los carros que están por encima de la media en el valor de cilindros. Y el promedio de lo mismo, pero para los que están por debajo de la mediana, ¿no? Entonces, como que condicional en la mediana de los cilindros vamos a encontrar los caballos de fuerza, digamos, promedio. Y eso vamos a hacer lo mismo para MPG en vez de caballos de fuerza y ya. Y eso vamos a calcular la diferencia entre los que están por encima y por debajo de la mediana. Entonces, voy a mirar acá el código. Entonces, lo primero es simplemente cargar los datos, que se hacía con la función data. Eso lo hemos visto. Si queremos ver qué tiene la base de datos, pues una manera simplemente es preguntándole, dame ayuda sobre la base de datos o signo de pregunta a la base de datos. Y esto ya lo hemos visto en la clase pasada. ¿Tienes una pregunta? No. ¿Alguien? Pensé. Ok. Que básicamente era, ¿no? Como son los datos extraídos de la revista Motor Trend en Estados Unidos en el 74. Tiene estas variables que están acá. Bueno, y ya, pues ahí tiene como un poquito más de información, pero eso es como lo importante. Si miramos a la estructura de la base de datos, le dice a uno de qué tipo es cada variable. Entonces, por ejemplo, me dice, bueno, estoy 32 observaciones, había 32 coches, hay 11 variables, me dice más o menos que todas son numéricas y cuáles son los valores que toma. Y después de eso, lo primero que teníamos que hacer era seleccionar solamente 3 variables, que era millas por galón, el cilindraje y los caballos de fuerza. Entonces, eso lo hacemos con select del comando datapliers. Hay otras maneras de hacerlo, pero pues digamos, esta es una manera. Prof, perdón. Sí. Algo, es que ya lo he explicado, pero cuando yo lo trata, cuando ponemos entre los signos de porcentaje, a veces ponemos y hay otro, ¿no? Que podemos usar para una cosa diferente. O sea, el El que int. sí sé. Exacto. Pero, ¿son En los únicos realidad, dos que hemos usado hasta ahora? hasta ahora creo que solamente hemos usado esos dos. Hay más, pero hasta ahora solamente hemos usado esos dos, creo. Y lo usamos para, o sea, como si definiéramos para qué es. Literalmente se llama un pipe, pues sí, como en programación. Entonces, la manera de pensar es como si fuera un tubo, o sea, como literalmente de programación. Entonces, como decir, vamos como a ir metiendo cosas en ese tubo, ¿no? Entonces, lo primero es que metemos la base de datos. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a la base de datos? Como que vamos a meter detrás de eso. Ah, bueno, entonces quiero que selecciones estas cosas. Y yo podría como seguir haciendo como una operación tras otra. ¿Sí me entiendes? Ok, ok. Entonces, es como decir, a la base de datos, hazle, ¿no? Entonces, hazle lo que viene. Entonces, yo lo leo así, es como hazle select. Y después a eso le puedes hacer otro hazle. Ah, va. Hazle. Ok, esa idea es la que quiero. Sí, mientras que el in, digamos, es como, o sea, en este caso, por ejemplo, acá es, en esta variable, está es como una pregunta. Está, o sea, el in, en este, digamos, en este pues, vector Conjunto. de caracteres. Sí, exactamente. Entonces, ¿verdadero o falso? Es como una pregunta. Perfecto. Gracias, prof. No, súper. Entonces, acá seleccionamos estas 3 variables y noten que acá yo después uso la flecha para reasignar lo que está en mtcars. Entonces, eso lo va a sobreescribir. Entonces, si mtcars antes tenía 11 variables, después de la línea 204, solamente deberían quedar 3. Entonces, yo corro eso y pues efectivamente, no sé, si abro, lo hago a hacer la estructura, ahora solo tiene 3 variables. Después de eso, entonces lo que va a hacer es, noten como, este es como hay como cosas dentro de cosas. Entonces lo primero es,
hago un filtro, ¿no? ¿Cómo hago ese filtro? Pues se lo hago a la base de mtcars. ¿Y qué me quiero quedar? O sea, ¿con qué quiero como filtrar? Quiero las cosas para las cuales el cilindraje es mayor o igual que la mediana del cilindraje. ¿Listo? Entonces, si yo corro como esta parte de adentro de la base de datos, me falta sí, hasta acá. Corro esto, literalmente me va a quedar menos filas que las de antes, son solamente las filas para las cuales el cilindraje está por encima de la mediana. Si se dan cuenta, no sé si calculamos la mediana del cilindraje, mtcars es 6, entonces acá solamente hay cosas que tengan cilindraje 6 o más. Y entonces una vez tengo eso, quiero, digamos, tengo esa base, quiero la variable HP, que es los caballos de fuerza, y quiero el promedio de eso, ¿no? Entonces hago eso y me dice que el promedio de los carros que tienen un cilindraje por encima de la mediana es 180. Y si hago la siguiente línea es muy parecida, pero simplemente es, en vez de ser un mayor igual, es un menor, entonces quiero las cosas que están por debajo de la mediana. Y una vez yo corro esa línea, me dice que el promedio de los caballos de fuerza es 82. Y la siguiente línea lo único que hace es calcular la diferencia entre las dos cosas. O sea, la diferencia entre la mediana de lo que está por encima y la mediana de lo que está por debajo. Y pues me dice, pues ustedes la pueden hacer ahí como a ojo, debería ser como 90 y pucho, 97. Ya. Y yo puedo hacer básicamente lo mismo, pero en vez de para caballos de fuerza, lo puedo hacer para millas por galón. Y entonces simplemente cambiar caballos de fuerza por millas por galón en todo lo que está abajo. Y pues, no sé, si corro estas 3 líneas de código, entonces me dice que las millas por galón para los que tienen un cilindraje muy alto son 16, para los que tienen un cilindraje bajo es 26 y la diferencia son menos 10. ¿Preguntas hasta ahí? Listo. Entonces, vamos a cambiar un poquito. Entonces, digamos que lo que hemos visto hasta ahora es lo básico, lo más básico de R. Es simplemente cómo se abre una base de datos, más o menos, ¿no? Ahora vamos a ver como básicos de programación en general. Obviamente vamos a ser aplicado a R, pero estos son como, digamos, cosas que es como uno programa en casi todos los lenguajes de programación. Estos son como las estructuras básicas de cualquier lenguaje de programación. Entonces, lo primero es lo que se conoce como for loops o fors, simplemente sin el loop. Entonces, la idea de esto es básicamente muchas veces, más de las que uno quisiera, uno quiere hacer la misma operación muchas veces, digamos, para diferentes valores de la variable o para diferentes variables o para diferentes filas. Entonces, una manera de hacer eso es con un for, que es como decir, hace una operación para diferentes valores. Entonces, el for va recorriendo los valores y hace la operación adentro. De verdad, esto es básicamente todo lo que, o sea, los lenguajes de programación están basados en fors. Todo lo que, o sea, un Windows son puros fors detrás, digamos, ¿no? Como en el lenguaje, en el basic que está detrás del Windows. Lo mismo todo, o sea, todo programa de computador está basado en esto. Entonces, realmente es la herramienta más estándar y más poderosa posiblemente que tiene cualquier lenguaje de programación. R, esto es más como para avanzado, para que lo sepan, nosotros no lo vamos a ver, pero R tiene otra manera como medio rara, digamos, solamente de R, de hacer for loops, que es con la función apply. Como le dice su nombre, es como aplica algo a una serie de vectores. Entonces, es lo mismo que un for y es un poquito más eficiente computacionalmente, pero es más difícil de leer. Entonces, no lo vamos a ver, pero si ustedes algún día se vuelven, no sé, súper profesionales en R y quieren escribir programas más rápidos y eficientes, sepan que el apply es la manera de hacerlo. Pero pues nosotros no lo vamos a ver. Entonces, listo. Entonces, la idea es la siguiente. Uno tiene un vector de valores al cual vamos a llamar como el iterador. ¿Listo? Y vamos a crear una variable que va a tomar todos los posibles valores de ese iterador y va a hacer algo adentro. Entonces, básicamente, la sintaxis básica es la que tengo acá escritas. Yo llego y digo para, o sea, el for, una variable que va a ser el iterador. Entonces, normalmente es una X, un Y, piensen como una variable que va a tomar diferentes valores. En, así como dice, in, un vector. Entonces, el vector pueden ser o letras o pues, nombres o nombres de variables o número de filas o lo que sea. Y después, entonces, ustedes le dicen, haga algo. Y eso es lo que va dentro del for. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir, para los números del 1 al 10, imprímamelo, imprímamelo y ya. Entonces, él va a imprimir, pues, digamos, el iterador va a tomar primero el valor 1 y lo va a imprimir. Entonces, va a salir un 1.
Después va a tomar el valor 2, lo va a imprimir y va a salir un 2. Y así. O yo le podría decir, para cada valor del vector, digamos del 1 al 10, sáquele la raíz cuadrática o lévelo al cuadrado e imprima eso. Entonces, digamos, 1 al cuadrado es 1 y lo imprime, entonces saca 1. 2 al cuadrado es 4, entonces imprime un 4. Y 3 al cuadrado es un 9, y entonces imprime 9. Y así. Pero también, obviamente, uno puede hacer cosas mucho más complejas. Vamos a ver, obviamente, con ejemplos lo que hay. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, el ejemplo que acabamos de ver, el de las variables, yo les pedí que hicieran exactamente lo mismo para dos variables, para la variable HP y para la variable MPG, ¿no? Para millas por galón. Entonces, uno obviamente lo que puede hacer es pues escribir el código, copy-paste, ¿no? Y reemplazar, pero uno, eso va a generar errores, seguro, aunque ustedes crean que no. Y dos, pues es poco eficiente. Entonces hay una manera más eficiente de hacerlo y es básicamente con un for. Entonces, acá está, quiero como que analicemos este código que yo escribí acá. Entonces, lo primero que hice fue que leí los datos, ¿no? O sea, como que sácame la base de datos de MTCars. Después voy a sacar unas filas que son las que están por encima de la media y otras que son las que están por debajo de la media, ¿no? Entonces, la primera línea, o sea, la segunda línea de código lo que hace es a la variable MTCars, le hace algo, ¿qué le hace? Le saca un filtro donde solamente me quedo con las que tienen el cilindraje por encima de la mediana. Ya. La siguiente hace lo mismo, pero para las que tienen por debajo de la mediana y creo dos bases de datos nuevas que se llaman AboveMed y BelowMed, que tienen por encima y por debajo, como le dice su nombre en inglés. Y entonces ahora lo que voy a hacer es un for que dice para las siguientes variables, entonces yo le digo para i que están los siguientes valores y él los va a recorrer en ese orden. Para MPG, para DISP, para HP, para WT, haz lo siguiente, ¿qué haz? Imprime, o sea, como muéstrame, el valor del promedio de la variable i, pero en la base que está por encima de la mediana, entonces como para solamente esas filas, y a eso restan el promedio de la misma variable, pero en la base que está por debajo de las medianas. ¿Listo? Noten que acá hay un par de cosas importantes. La primera es cuando yo llamé el nombre de la variable, lo hice con dos paréntesis cuadrados. O sea, si se dan cuenta acá donde está mi mouse, hay como un paréntesis cuadrado y hay otro adentro. Eso es porque cuando yo quiero llamar como en una base de datos, en un data frame, quiero llamar una variable basada en su nombre, que en este caso es un carácter, ¿no? Entonces lo que hago, no puedo hacerle símbolo de pesos MPG, porque MPG cuando hago esos símbolos de pesos no es un carácter, es simplemente algo que yo estoy escribiendo en el computador. Cuando quiero llamarlo por el nombre, por el carácter, tengo que hacerlo así, con doble paréntesis cuadrado. Y si yo hago eso, entonces el computador lo que va a hacer es literalmente va a coger y va a tomar primero el valor MPG, y entonces va a calcular el promedio para dentro de la subbase que se llama por encima de la media y el promedio por la que se llama debajo de la media y calcula la diferencia, la imprime. Después i toma el valor de DISP, hace lo mismo. Después i toma el valor de HP, hace lo mismo. Y después i toma el valor de WT y hace lo mismo. Entonces, por ejemplo, si corremos ese pedacito de código, lo tengo acá. Él lo que hace es, literalmente, para las millas por galón, pues me dice que la diferencia es menos 10, que es lo que ya nos había dado. Para el display es 191, para este ser HP, ¿sí? Es 97 y para WT es 1.41. ¿Esto tiene sentido? Sí. Profe, a mí el código me arrojó unos NAs. Me dice que el argumento no es numérico o lógico. ¿Lo copiaste del PDF o lo bajaste del código? No, lo copié del PDF. Es que a veces cuando uno copia del PDF me da la impresión que quedan unos espacios extra, no sé por qué, aunque yo no lo escribo así, lo juro. Entonces, de pronto, ok. Bueno, entonces lo voy a revisar bien entonces. Sí, de pronto como que a veces me da la impresión que quedan sí, como unos espacios extra, entonces yo creo que de pronto es el problema. Ok, gracias, profe. Listo. Entonces, bueno, ese es como un ejemplo muy básico vamos a hacer como varios para que vean como el poder que tiene esto. Obviamente a veces, digamos, uno quiere como hacer un loop de diferentes valores, pero ustedes puede que desde antes no sepan cuáles son los valores. Entonces una manera de hacer eso es con la función unique, que me dice cuáles son los valores diferentes que puede tomar una variable y hacer un for entre esos valores.
Entonces, por ejemplo, acá en el ejemplo, voy a primero ver el código acá y después lo vemos en qué hace. Voy a leer la misma base de datos de la vez pasada de la polución. Entonces, read.csv, la base de polución de Ciudad de México, o sea, el red manual de partículas suspendidas. Me deja solo las 8 filas, ya eso es lo que hemos visto la clase pasada, y voy a crear una base de datos que se llama df. Después, la siguiente línea, la que se llama unique, o la que empieza con unique, lo que hace es que hace un filtro a esa base de datos y se queda solamente con las líneas en las cuales el parámetro es igual a PM10. ¿Sí o no? Y a eso, a esas filas, yo les voy a preguntar que cuáles son las estaciones. Esa es la parte después del símbolo de pesos. Y eso me va a dar un chorrero, pues todas las estaciones, porque esto, recuerden que la base de datos es una observación por cada día en cada estación de Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto va a tener como muchas observaciones repetidas porque son todos los días. Y yo solamente quiero los valores únicos, o sea, como me diga cuáles son las estaciones, básicamente. Entonces, voy a hacer esto acá paso a paso. Entonces, leo la base de datos de la red manual de partículas suspensivas de Ciudad de México. A ver, que la cargue. El internet del ITAM es súper rápido. Listo. Entonces, de nuevo, va a ser como parte de esto. Si yo hago el filtro sin nada más, o sea, solamente como esta parte de adentro, noten que lo que me sale es básicamente la base de datos con todo el material particulado en todas las estaciones, en todas las fechas. Es una base de datos larguísima. Si yo después le digo que me dé solamente la estación, entonces él me va a sacar, como lo dice, todas las estaciones, pero eso es como la columna de la base anterior. Entonces va a tener las estaciones van a estar repetidas muchas veces, porque pues van a hacer muchas observaciones de, por ejemplo, la estación del Pedregal, por decir algo. Va a haber muchas veces que eso va a aparecer. Entonces a mí lo que me interesa es que me diga cuáles aparecen, o sea, me aparezca una vez cada posible diferente valor. Y entonces acá, si le hago eso, me dice, ok, básicamente las estaciones que tienen un medidor de PM10, no todas tienen medidores de PM10, algunas solamente miden agua, digamos, lluvia, son estas. ¿Listo? Entonces, esas son las bases, esas son las estaciones que tienen medidores de PM10. Entonces, ahora después viene el for, y lo que hago en el for es que yo le digo, ok, voy a crear una variable que se llama estación. Esa variable estación va a tomar, ese es el in, unos valores. ¿Qué valores va a tomar? Pues precisamente los de este unique que acabamos de hacer. O sea, la variable estación va a valer ces, después va a valer mer, después va a valer ped y así sucesivamente. ¿Y qué va a hacer la función adentro para cada uno de esos valores? Va a imprimir el nombre de la estación, pues no sé el nombre completo, pero digamos como el identificador de la estación. Y después va a imprimir, noten esto, es el promedio de algo. ¿El promedio de qué? Ah, bueno, primero hago un filtro. O sea que me quedo solamente con unas filas. ¿Cuáles filas? Entonces, de la base de F me va a quedar solamente con las de esa estación. Entonces, digamos, solamente quiero esa estación. Y solamente quiero el PM10. Porque recuerden que hay estaciones que miden PM10 y polución y PM2.5 y lluvia y otras cosas. Pero solamente me interesa el PM10. Y de ese filtro, quiero que usted saque el valor, o sea, básicamente cuál es el valor del PM10, y me calcule el promedio. Entonces, ese promedio, a ver si estamos de acuerdo, sería el promedio como de todos los días para una estación particular del PM10. ¿Estamos de acuerdo o no? Es como el promedio a través del tiempo, mejor dicho. Sí. Y eso lo hace para cada estación. Entonces, de nuevo, ¿cómo se lee un for? Ese for va a tomar primero el valor ces, va a hacer esto para ces, después va ces el carácter, ¿no? Después lo va a hacer para el carácter mr y va a hacer esto mismo después para el carácter pd y así. Entonces, si yo hago este for y lo corro, noten que lo que hace él, voy a subir esto un poquito, es que dice, por ejemplo, para CES el promedio es 76.08, para MER es 63.9, para el Pedregal es 42 y así sucesivamente. Y entonces, por ejemplo, acá uno, pues, no sé, podría concluir, uy, parece que la parte con más polución en Ciudad de México es donde sea que esté la estación XAL. Y la con menos polución parece ser, así como verlo por encima, la estación de Las Lomas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Súper. Entonces, aquí nuestra variable iterativa es station, ¿no? Exactamente, es station.
Exactamente. Esa variable no está definida en el environment, solo dentro del for. Solo dentro del for, y una vez sales del for, esto es una excelente pregunta, una vez sales del for, mira lo que hace él. Él se queda con el último valor. En este caso es Han, porque si te das cuenta cuando yo hacía el unique, ese era el último valor en ese vector. Sí. Y lo mismo Lee quedó en WT, que fue el último valor que tomó. Pero él la crea en ese momento, la crea en el momento del for, digamos, crea esa variable. Listo. Profe, solo ¿Sí? para como cerrar esta idea. O sea, si en lugar de station hubiera puesto una X, lo hubiera hecho exactamente igual. Claro, exactamente igual, pero entonces a ver si estamos de acuerdo. Si yo cambio la X acá, digamos en el for, la tengo que cambiar acá también, ¿o no? Sí. Y también acá. Ok. Y si yo hago eso, él hace exactamente lo mismo. Perfecto, profe, gracias. Sí, esa variable es la que tú quieras. Obviamente, como se van a dar cuenta, uno casi, depende de lo que está haciendo, muchas veces usa I o X, digamos como una variable así como que quiera decir, como un iterador como de suma, digamos cuando uno hace la suma de I igual a 1 hasta N, entonces pone un I por eso mismo, cuando son números, y cuando no son números suele poner algo como un poco más diciente, como es la estación, ¿no? O sea, station o algo por el estilo. Pero pues en realidad lo que ustedes quieran. Simplemente es como para que sea más fácil seguir la pista. Listo, entonces traten de hacer este ejercicio ustedes, así como rápido, esto creo que no debería tomar más de 2 minutos. Entonces, de nuevo, carguen la base de datos de mtcars, completica. Después, usen unique para ver cuántos valores diferentes puede tomar cilindro. Ahora hagan un loop entre todos los valores que pueden tomar el cilindraje y calculen la mediana de las millas por galón para cada nivel de cilindros y utilicen la función paste0, eso no es tan importante, pero sí, es como ideal, para que impriman el siguiente mensaje, o sea, así como estaba escrito. La mediana de las millas por galón para el cilindraje y acá este número debería ser el iterador, o sea, cuál es el cilindraje, ¿no? Y después is X, y X pues debería ser la respuesta, o sea, cuál es el promedio, disculpen, cuál es la mediana del MPG para ese valor. ¿Sí me entienden? Sí. Sí. Listo. Entonces, traten de hacerlo. La respuesta está en el código, traten de no mirarla, ¿no? Es simplemente para que practiquen. Esto no es un quiz para nadie, más que para ustedes. Perdón, prof, la parte del CVE parameter del unique es igual para todo, para cualquier base de datos. No, ¿verdad? No te entendí esa parte, ¿cómo así? En el unique, la Ajá. primera parte del filtro, Dices como por acá, por ejemplo. ahí. Filter, luego va el nombre de la base de datos. Sí, Luego después le va queremos como la columna que quieres. que ese es el nombre de la variable en general, ¿no? Exacto, Y sí. luego el Y valor que eso, queremos que tome esa variable. exactamente, sí. Entonces te saca como solamente las filas que cumplen con esa condición. ¿Y cómo podemos ver cómo se llaman las variables en la base de datos? Es que no me acuerdo cómo se llaman en Hay varias. Una, por ejemplo, es hacerle names, y digamos en este caso sería mtcars. Esa es una Ok. posibilidad. Otra, creo que la otra sería yo le haría head. Y entonces eso me permite ver las primeras filas. Y entonces ahí pues me doy cuenta cuáles son los nombres. Y pues ya, básicamente. Creo que son las que se me ocurren. View también puedes usar, ¿no? View. Sí, pero View creo que te abre como digamos la vista de Excel.
Sí, pero bueno, sí, claro, lo puedes usar. Y acá puedes ver los nombres arriba. Ok, perfecto, gracias, profe. ¿Alguien ya lo acabó hoy? ¿Puede poner las instrucciones otra vez, profesor, por favor? Sí, claro. ¿Alguien ya lo acabó? ¿Cómo van? Creo que estaba perdiendo un poco de tiempo. No necesitamos filtro, ¿verdad? En este No caso. necesitamos filtro en este caso. Solo el unique. Solo unique, sí. Ya. Gracias. Prof, ¿Sí? una pregunta, yo soy al que se le borró el código. Dale. Tengo que volver a instalar todos los paquetes, ¿verdad? Es que lo estoy intentando No. hacer. ¿No? No, si ya los instalaste una vez y no has cambiado computador, deberían estar ahí. Ah, ok, perfecto. Gracias. Es que Sí. tengo un error, pero entonces no sé de qué sea. Sí, Pero la Pues, biblioteca sí, ¿no? o sea, tienes que volver a cargar la biblioteca, pero no a instalar el paquete, Ah, sí. ok. O sea, sí la tengo que volver a cargar. A cargar, sí, pero no a instalar. Ah, Exacto. ok, perfecto. Gracias, prof. Voy a poner otras instrucciones. ¿Qué tal? ¿Alguien ya acabó o no? ¿Listo? ¿No? Aún no. No, profe.
¿Alguien acabó o todavía no? Tal vez más difícil de lo que yo pienso. No sé. Aunque el valor ya sea numérico, le tengo que poner el value al final del promedio para que lo haga. No, el value simplemente era porque en la base de polución de Ciudad de México, así se llama la columna que tiene la polución. Ah. Uy, entonces no sé qué estoy haciendo. A ver quién lo tiene medio avanzado y nos puede mostrar cómo lo hizo. ¿Nadie? No les creo. Pues yo he avanzado algo, pero me trabé, A ver, la verdad. muéstranos tu pantalla y lo analizamos. Así como para que no siempre estén viendo lo mismo. Ahí ven mi pantalla. A ver. Yo Ah, no. No, yo no. Ni yo, ¿Ven? ¿Qué ven? No, tu nada. nombre. Normal, No, sí. no. Vuelve a ponerle compartir. Ahí Ya listo. está cargando. Sí, eso, listo. ¿Ya ven mi R? Sí, Ah, Sí. bueno, aquí es lo que empecé a hacer, ¿no? Primero, for cylinders in unique element. Bueno, primero abajo probé el unique y me salió que solo puede tomar 6, 4, 8. perfecto. Y entonces, for cylinders in unique, Sí. mt cars esto. Y luego print los cylinders y que Claro. me diera. Y aquí es en donde me atoré. O sea, print. Pero, exacto. Queremos el promedio del MPG, ¿sí o no? Ajá, MPG. Pero entonces, o sea, el MPG no es un objeto en sí, sino que es una columna de la base de datos de MTCar, ¿o no? Sí. Entonces, como que toca llamarla. Entonces, toca decirle como MTCars, no sé, símbolo de pesos, MPG. Ok. Y hasta ahí, más o menos, pero falta algo. ¿Quién dice que falta? O sea, si corremos eso va a correr. Pues toca cerrar el for. Toca cerrar el corche. Ah, ya lo tienes cerrado. Pero si tú corres eso te corre. Pero, por ejemplo, córrelo para ver qué pasa. O sea, lo corro sin seleccionar esto. Sí, o sea, corres de la 32 a la 35. La seleccionas y le das run arriba. Sí, como que no se está seleccionando. Sí, ahí no, creo que no está seleccionando, pero no sé por qué. Ah, ¿usted sí? No, yo creo que no está seleccionando. Sí, de acuerdo. No puedo. A eso. Y ahí dale, y ahora hazle clic en run, exacto. Y entonces, ahí si te das cuenta, está imprimiendo el mismo valor de MPG siempre, ¿o no? Ah, sí. Porque falta como hacer un filtro, ahí sí, que solamente queremos los valores en los que el cilindraje es igual a cylinders. Ah. Exacto. Bien. Coma, Aquí. exacto. Sil. No. Exacto. Sí, porque se llama sil, la columna se llama sil. Entonces ahí Es ponle igual a mi exacto. variable. Se llama cylinders, Cylinders. exacto. Y entonces ahora sí. Cierras eso, ese filtro, Cierro y, esto. y borra ese mtcars que te sobra ahí. Ya solo esto, ¿no? Sí, entonces ahora vuelve a correr eso y ahora esto sí ya debería, creo que hacer el truco. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ok. Y luego la otra parte queríamos que nos imprimiera un letrerito, ¿no? Sí, entonces les voy a mostrar cómo se hace el letrerito. Si quieren, esperen, yo los voy a compartir ahora. Sí, va. Para ¿Lo que tengo vean. que quitar yo o lo puedes quitar? No, creo que si yo le doy, ya. Ah, mira, dejar de compartir. Entonces, no, súper. Entonces ahora simplemente yo también tenía algo así como parecido acá. Ese era como digamos, lo más básico, solamente para que me mostrara el MPG.
Ahora, si uno quiere como un mensaje un poco más humano, entonces hay unas partes que son, la manera de pensarlo, hay unas partes que son variables y otras partes que son, digamos, fijas en el mensaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, la parte como de la mediana de MPG para ciclo, esa parte es fija siempre, ¿no? Y lo que es una variable es los cilindros. Y lo mismo la mediana. Entonces, la manera de hacer eso es un paste 0, lo que hace es que él concatena caracteres. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, primero este carácter, o esta frase que es un carácter largo. A eso concatenale C, porque C en mi caso es los cilindros. Esa es mi variable. Después, pégale un is y después pégale la mediana. Y entonces, si yo hago eso, él literalmente pues va a imprimir el mensaje que dice la mediana para cuando los cilindros son 6 es 19.7, cuando son 4 es 26 y cuando son 8 son 15.2. ¿Tiene sentido eso? Sí, prof. Listo. Sí, prof. Entonces, bien. Lo siguiente es algo que se usa mucho, son condicionales. Así llaman. Entonces, los condicionales es básicamente cuando uno quiere que R haga algo, pero solamente a veces. Entonces, como que uno le quiere decir cuándo se hace a veces, ¿no? Entonces, la sintaxis básica de eso es un if. Como le dice el nombre, es como if, o sea, como si esto pasa, y entonces hay una expresión que tiene que ser verdadera o falsa, entonces haz algo. Y si no pasa, es falso, entonces no lo hagas. Entonces, básicamente, la sintaxis es acá, es el if, está lo que yo quiero que él teste, si es verdadero, hace lo que está dentro del if, si es falso, no lo hace. Y recuerden que los operadores lógicos que vamos a usar bastante es, si quiere decir cómo pasa esto y esto, es con el símbolo ampersand. Si es o, entonces es con una barra vertical, que no sé, muchos teclados en español está en el 0, no en el 0, en lo que está a la izquierda el 1, y se hace con control o con alt, no me acuerdo. Si queremos igualdad, entonces con 2 iguales, y si queremos mayor igual, es con mayor igual o mayor, listo. Entonces, pues veamos un ejemplo. Bueno, aparte de eso, bien sea un if o un for o lo que sea, a veces es bueno parar el loop. Entonces o digamos saltarse cierta parte del loop. Entonces eso se hace con los comandos break y next. Como lo dice el comando break, es si él llega a un break, por alguna razón él está en un for, digamos, y llega a un break, él se sale para ese for. O sea, como que hasta ahí llegó. Y si hace un next, él simplemente como que se salta el resto de el código que venga abajo en el for y vuelve a empezar el iterador en el siguiente valor. O sea, literalmente como lo dicen sus nombres, break, rompe el loop y lo para ahí. Y next simplemente le dice, ya no sigas leyendo lo que sigue acá abajo, sino sáltate el siguiente valor del iterador. ¿Listo? Y uno muchas veces combina esos breaks y esos nests con un if. Entonces, por ejemplo, acá tengo unos ejemplos. Entonces, acá, por ejemplo, yo le voy a decir que me imprima los números impares. Entonces, vamos a cambiar acá el código de R para que lo puedan ver. Porque no me carga el código de R. No, ya, acá. Entonces, por ejemplo, yo le digo, lo va a hacer para los primeros 20 números. El iterador va a ser K, entonces K va a ir de 1 hasta 20. Entonces va a tomar el valor 1, después 2, después 3, así, ¿sí o no? Después lo siguiente que va a hacer es que va a hacer K porcentaje 2. Entonces la pregunta que ustedes deberían hacer es ¿qué hace ese porcentaje que no tiene nada en la mitad? Entonces, si le dan pregunta, él no dice nada. Lastimosamente, si le dan help, él tampoco dice nada. Yo no sé muy bien dónde se encuentra esto, o sea, debo confesarlo, pero si ustedes lo googlean, es sabido que este comando lo que hace es que es el comando módulo. O sea, con calcula el residual. Entonces yo, por ejemplo, si le doy, por decir algo, 15 porcentaje 2, él me va a decir, me va a sacar el residuo que es 1. O sea, 15 módulo 2 es 1. ¿Se acuerdan como de matemática del colegio o no? O sea, es una pregunta en serio, porque si no, pues no pasa nada, pero si no, no van a entender por qué este 15 porcentaje 2 va a sacar un 1. Sí, sí, sí. No, yo no lo podrías explicar. Es el residuo en la división, ¿no? Exacto, es el residuo en la división. Entonces, básicamente, si yo divido un número, ahora estamos de acuerdo. Si yo divido, por ejemplo, el número del 2,
Si yo divido un número par entre 2, el residuo es 0 o no. Porque esa es como la definición de ser par, que es divisible entre 2. Y si el residuo es 1, es que no es par, es impar. Por decir algo. Si yo, por ejemplo, hagámoslo con ejemplos. Si hago 5 módulo 3, entonces el residuo de la división. Entonces piensen cuando ustedes hacen como la división de colegio, ¿no? Como 5 dividido entre 3. Entonces, ¿cuántas veces cabe 3 en 5? Cabe una vez, ¿sí o no? Entonces, 1 por 3, 3. Y 5 menos 3 da 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Como cuando uno hace la división del colegio. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Listo. Y si yo hago, pues, no sé, ahora hago 6 módulo 3, pues, ¿cuántas veces cabe 6 en 3? 2 veces, y entonces el residuo es 0, porque cuando hago 6 por 3, pues, da exactamente 6. Y si hago 7, entonces, ¿cuántas veces cabe 3 en 7? Cabe también 2 veces, entonces el residuo es 1, porque es lo que le falta para completarlo. Entonces, es una manera fácil de chequear si un número es par o no es par, porque básicamente si yo hago 2 módulo 2, o sea, porcentaje, pues el residuo es 0. Si hago 3, va a ser 1. Si hago 4 es 0. Si hago 5 es 1 y así. Entonces, básicamente, a ver si estamos todos de acuerdo, cuando yo hago K porcentaje 2, eso me devuelve 0 si es par y 1 si es impar o no. Sí. Sí, sí. Listo. Entonces, noten lo que hace lo siguiente. Esto si quieren lo voy a poner un así para que sea más claro. Entonces, él saca el módulo. Entonces, ese módulo puede ser 0 o 1. Entonces, yo lo que quiero que haga esta función, o este comando que estoy haciendo acá, es que me imprima números impares. Entonces, si el residuo es 0, quiero que él no haga nada. Y si el residuo es 1, quiero que imprima el número o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, recuerden que R, el verdadero y el falso, él automáticamente los entiende como ceros y unos. Uno puede usar verdadero como un 1 intercambiablemente y falso como un 0 intercambiablemente. Entonces, si el número es par, o sea, hagámoslo, por ejemplo, con un número par, entonces él va a hacer porcentaje 2 y va a sacar un 0. En ese caso, yo quiero, como no quiero que lo imprima, quiero que vaya a la siguiente, digamos, al siguiente iterador. Entonces yo le hago un no, que lo que hace es que invierte el verdadero y falso. Entonces, si esto era un 0, él lo va a volver un 1. Y entonces, cuando eso pase, él va a ir al next, o sea, a saltar al siguiente iterador. Si eso no pasa, o sea, si cuando yo hago el módulo 2 saca un 1 y después le hago un no, que me saca un 0, él no hace el if, porque no es verdadero lo que está ahí, y entonces imprime el valor de K. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? Sí, profe. ¿Lo puedo repetir otra vez, profesor? Sí. Es el Si signo quieren, de admiración, no del signo de admiración. el signo de exclamación es como un no. Entonces, lo va a hacer paso a paso. Vean. Primero, hagámoslo así. Solamente voy a sacar que me saque el residual. ¿Listo? Entonces yo hago esta parte. Él básicamente me saca... pero quiero que me lo imprima, ¿no? Para saber qué está haciendo. Si no, no. Entonces, print. Entonces él va a sacar una serie de ceros y unos. Entonces, por ejemplo, cuando hace K, el primer valor que toma es 1. Entonces hace 1 módulo 2, saca un 1. Después hace 2 módulo 2, saca 0. 3 módulo 2, saca un 1. Y así sucesivamente. Saca unos y ceros. Ahora, yo quiero que para los impares, no, para los impares, él imprima el valor. Y para los pares no haga nada. Básicamente se salta al siguiente valor del iterador, al siguiente valor de K. Entonces, lo siguiente es que le hago un no. O sea, voy a invertir esto de acá. El exclamación es un no. Es como literalmente lo opuesto a lo que tú estás diciendo. Entonces, si yo ahora le pongo ese no ahí, noten que eso fue el cambio con el anterior, él debería cambiar este 1, 0, 1, 0 a lo opuesto, o sea, 0, 1, 0, 1. Va a cambiar como el patrón. Entonces yo lo corro y él va a volverlo, pues 0, 1 o falso, verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero. Pero entonces noten que ahora empezó 0, 1, 0, 1 y antes empezaba 1, 0, 1, 0. Entonces cambió el orden. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Pero ¿por qué te da ahora falso verdadero?
Porque él automáticamente cuando le digo no, él como que dice, entonces tú quieres que yo entienda esto como un lógico, este 1 y 0, no como un número. Porque decirle no 1, pues él como que, pues no, que es lo opuesto a 1, no sé. Pero lo opuesto a verdadero es falso. Entonces si yo le digo no un 1, él dice, entonces seguramente es que tú quieres que yo interprete, o sea, R automáticamente hace eso. Dice, seguramente tú quieres que yo interprete este 1 como un verdadero y este 0 como un falso. Entonces yo los voy a cambiar automáticamente por eso. Ok, prof. Listo. Y entonces, si es verdadero, entonces ¿cuándo es verdadero este no? Es cuando el residuo era 0, o sea, cuando es par. Entonces, cuando es verdadero, quiero que haga un next. Entonces, lo que él va a hacer literalmente es saltarse al siguiente iterador. Entonces, digamos, dice, ok, ya no quieres que haga nada más con este K, ya hice todo lo que tú querías que hiciera, me voy a saltar al siguiente K. Si es falso, entonces él no entra a este if, porque pues es falso, no va a hacer nada, y va a la siguiente parte, que lo que dice es que imprima el número. Entonces, si yo corro esto, él lo que hace es que imprime solamente los números impares. ¿Cómo la ven? Profe, tengo una duda. Haciendo la analogía con el if y el cómo funciona el if-else, el next es si la prueba lógica es true y print sería si la prueba lógica es false, ¿no? Básicamente, exacto. Es como si acá hubiera un else. Lo que pasa es que no quiero enseñarles eso porque, bueno, no es que pase mucho, pero es como un poco más avanzado en el lenguaje de programación. Pero sí, básicamente es exactamente lo mismo que un if-else. Si sabes Python, básicamente. Okay. Cualquier lenguaje. Listo. Entonces ahora voy a hacer otro ejemplo. Voy a hacer uno con un break. Entonces, digamos que yo lo que quiero hacer en esta siguiente función es que quiero encontrar el primer número que es divisible entre 13 y que es mayor que 100. ¿Listo? Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a decir, recorre para acá todos los valores que van de 100 hasta, pues no sé, un número muy grande. Podría haber puesto 1.000.000. ¿Listo? Pues 1.000 millones, yo qué vas a ver. Entonces después le digo, esto es muy parecido a lo anterior. Voy a borrar este para acá. Entonces yo le digo K porcentaje 13, ¿no? Entonces cuando esto me puede retornar muchos valores. ¿Qué valores me puede retornar? Aquí como quiz rápido. Pues el número grandote menos 13, ¿no? De 0 al 12, ¿no? No, el 0 al 12 porque es el residuo, exacto. Entonces, el residuo puede ser 1, 2, 3, 4, hasta 12 y después se vuelve 0 porque es un número divisible y empieza otra vez 1, 2, 3, 4 y otra vez 0 hasta cuando llega a 13. Entonces, es de 1 hasta 12. Entonces, cuando este número es 0, es que es divisible o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces, cuando eso pase, yo quiero que él pare el programa, porque básicamente ya encontré el número que yo quería. Quiero encontrar el primer número que es divisible entre 13. Entonces, si hago eso, lo corro y acá vean que en K el valor, lo voy a imprimir acá, es 104. Porque 104 es el primer número mayor que 100 que es divisible entre 13. ¿Sí se entiende esto o no? Sí, sí, sí. Listo. Bueno, acá le tenía un print. Perfecto. Ok, entonces ahora vamos a hacer algo un poco más avanzado. Vamos a crear un for que me va a identificar qué números son primos. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuáles son los números primos? Sí. Los que no son divisibles entre sí mismos y uno. Exactamente. Los que son divisibles entre sí mismos y 1. Entonces, los números primos son 2, 3, 5, 7, 11. Bueno, no sé, y así. Entonces, yo lo que quiero hacer es básicamente crear un for que me diga del 1 al 100, me imprima los números primos. ¿Listo? Entonces, ojo lo que voy a hacer.
para cada número, o sea, el for va de 1 hasta 100, ¿no? Va a crear una bandera. La bandera siempre va a arrancar en 0. ¿Listo? Y el objetivo al final va a ser que si la bandera es 1, diga, ok, este es un número primo. Y si la bandera no es 1, diga, este no es un número primo. ¿Listo? Ese es el objetivo al final. Entonces, básicamente, la bandera arranca en 0 siempre. Y esta bandera sería convertir en 1 solo si logramos verificar que el número es primo. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. ¿Qué es lo que hago? Digo, bueno, primero el número tiene que ser mayor que 1. ¿Por qué mayor que 1? Porque 1, por las definiciones matemáticas del universo, no es primo. Entonces, realmente, si el número es 1, pues como que no voy a hacer nada. La bandera simplemente va a valer 0 y voy a decir que ese número no es primo. Porque los matemáticos decidieron definir así los números primos. Listo. Entonces, después de eso, si el número es mayor que 1, entonces sí voy a hacer cositas. Voy a tratar de ver si el número es divisible. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir, bueno, para los valores de i, que va a ir desde 2 hasta el número menos 1, ¿listo? Ojo, creé como un for dentro del for. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver qué hace esta función como a mano para cada valor. Pero entonces va a ir de 1, disculpen, y va a ir desde 2 hasta el número que estamos verificando menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque realmente a mí no me sirve ver si el número es divisible entre sí mismo, porque ya sabemos que eso es verdad o no. Entonces, por eso va hasta el número menos 1. Y también arrancan 2 porque no me sirve de nada saber que el número es divisible entre 1, porque todos los números son divisibles entre 1, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, después de eso, lo que voy a hacer es que voy a verificar si cuando yo hago el módulo UI, o sea, básicamente cuando reviso cuál es el residuo del número contra este posible divisor, si eso es 0. Si eso es 0, el número es divisible o no. Entonces no es primo. Y como ya sé que no es primo, ya no necesito verificar más divisores. Entonces paro el loop. Ojo que este break va con el for que está dentro, o sea, con este acá. No con el for de afuera, no con el del num, sino va con el for del i. ¿Por qué va con ese? Porque los breaks básicamente van con el for en el cual están, digamos, más pequeño en el cual están contenidos. Entonces este break va a parar es este for de acá, el del i. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? O sea, ese break iría una vez que ya hizo como todo, o sea, del número i hasta del número 2 hasta el número menos 1. No, va antes, porque mira, básicamente él va a ir verificando para todos los números menores que, digamos, el número, si el número es divisible entre eso. Sí. Y si es divisible, o sea, si el residuo es 0, entonces el flag va a ser 0 porque es divisible, o sea, no es primo. Y va a parar el for, porque ya sí sé que es divisible, no sé, entre 3, no tengo que revisar si es divisible entre 4. Sí, ya. Perfecto. Listo. Entonces para el for. Y, digamos, ya, bien. Y después el número 2, por definición de matemática también, es un número primo, entonces el flag va a valer 1 y ya al final simplemente me imprime el valor. Entonces, va a cambiarme a la tableta un segundo. Quiero que todos juntos, a ver, ¿cómo hago para yo compartir mi pantalla ahora acá? Share screen. Listo. Ahí, ¿pueden ver mi tableta o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, esta es la función que está escrita ya. Quiero que veamos básicamente, un segundo que está. Quiero que veamos, no, creo que ahí pueden ver un poquito, sí. Quiero que pensemos y lo hagamos como paso a paso, que hace la función, o sea, que hace el for para cada valor. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando num es igual a 1? Entonces, lo primero es que él vuelve el flag 0, ¿sí o no? Eso sí. Es el primer paso que está acá, ¿o no? Después hay un if que dice, pregunta, ¿es el número mayor que 1? ¿Cuál sería la respuesta a eso? Que no, false, ¿no? Que false. Entonces él básicamente se salta todo el if, ¿o no? Sí.
Sí. Pues salta el if. ¿Listo? Y entonces eso es como toda esta parte de acá. Se salta todo este if. Y después hay un par de preguntas. La pregunta ¿es el número igual a 2? También es falso o no. Sí. Entonces salta el segundo if. Y entonces ya después viene lo siguiente. ¿Es el flag igual a 1? No. No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces después dice else, o sea, básicamente otra cosa, como lo hemos hablado antes. Ok, no es igual a 1. Entonces él dice, ok, entonces voy a imprimir num, que en este caso es 1, is not prime. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que sucedía o no? Sí. Listo. Hagamos ahora otro. Va a ser uno más difícil. Digamos, no sé. ¿Cuál sé que es un número primo? O cuál. Va a ser 18. 5. Entonces, digamos 18. Entonces, pues obviamente entre 1 y 18 él va a ir probando el número 2, el número 3, no va a probar todos los anteriores. Pero digamos el 18. Entonces él llega y lo primero que hace es que vuelve flag igual a 0. Eso es muy bien. Después pregunta, ¿es el número mayor que 1? Y ahí, ¿cuál sería la respuesta? Verdadero. Sí, entonces, como es verdadero, él va a ir a este paso de acá y va a volver flag, lo va a volver 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y después empieza el for. Entonces ahora empieza el for. Desde i, que va a ser igual desde 2 hasta 17, ¿o no? Sí. Y entonces él va a ir verificando uno a uno. En este caso va a parar bien rápido, porque entonces va a llegar y va a ser, entonces el primer valor es que i va a ser 2. Entonces va a llegar y va a decir, ok, es el número, que en este caso es 18, porcentaje 2, ¿cuánto me daría eso? O sea, ¿cuál es el residuo de 18 cuando lo divido entre 2? 0. 0. Entonces este if sería verdadero o no. Sí. Sí. Y entonces él vuelve el flag 0. Ok, el flag se vuelve 0. Eso es lo que sigue. Y después entonces ahora hace un break. Entonces básicamente dice, ya sé que el número es divisible entre 2. No tengo que verificar si es divisible entre 3, entre 4, entre 5. Puede que sí, pero no es lo que yo quiero saber. Yo solo quiero saber si es primo o no. Como es divisible entre 2, no es primo. Entonces ya como eso es verdad, él hace el break y se sale de este for. Este for lo para. ¿Ok? Y entonces se sale del for. Básicamente ya el if, pues ya no hay más instrucciones abajo. Entonces acaba el if y ya vamos a estos ifs de acá abajo. Entonces lo primero que pregunta ¿es el número igual a 2? No. Después, ¿es la bandera igual que 1? No, la bandera quedó igual a 0, ¿sí o no? Y entonces, como la bandera quedó igual a 0, también va a imprimir el número no es primo. Entonces va a imprimir 18 is not a prime. Ahora hagámoslo con un número más chiquito que sí sea primo. Pregunta rápido. ¿Sí? Ahí hay un if especial para el 2 porque el primer if que hicimos no funciona, ¿verdad? Para el 2. Porque, exactamente, porque el Solo 2... iría del 1 a 1. Exactamente, sí, exactamente. Porque es el for, básicamente este for quedaría raro. Porque si te das cuenta, ese for iría desde 2 hasta el número -1, o sea, iría de 2 a 1. ¿O no? Claro. ¿Sí? Sí. Y el 2 sí es divisible entre 2 y 1, pero igual es primo, ¿o no? Sí. Entonces, bueno, sí, el 2 es un caso raro siempre en los primos. Entonces, bueno, hagámoslo rápido solamente para 5. Entonces, listo. Entonces voy a borrar todo lo que anoté acá. Entonces, de nuevo, lo primero que hace es que vuelve el flag 0. Entonces, ok. Acá el flag queda como 0. Después, pregunta, ¿es el número mayor que 1? La respuesta es que sí. Entonces tiene que hacer lo que está dentro del if. Entonces, lo primero que está dentro del if es que él convierte el flag en 1. Entonces, flag se vuelve 1. Y después viene el for. Entonces, él dice, ok, ahora voy a verificar si es divisible entre todos los números entre 2 y 4 en este caso, ¿o no? ¿Sí? Sí. Entonces, for i que va desde 2 hasta 4. Listo, entonces, por ejemplo, cuando i es igual a 2, entonces la pregunta es 5 módulo o porcentaje 2, ¿a cuánto es igual eso?
A 1, ¿no? 1. Y entonces, ¿es igual a 0? No, entonces no hace nada de lo que está dentro de ese if. Entonces va al siguiente valor, que sería 5 dividido, o sea, es cuando i vale 3. Entonces es 5 porcentaje 3. ¿Y ese cuánto es igual? 2. Exacto. ¿Que es igual a 0? No, entonces no hace nada de lo que está dentro del if, porque la idea es solamente si es igual a 0. Y por último, dice, ok, y es igual a 4, es el último valor que puede tomar, entonces 5 porcentaje 4. ¿Y cuánto es el residuo ahí? 1. 1. ¿Listo? Y entonces, pues tampoco es igual a 0, entonces no hace nada. Entonces ya recorrió todo el for. Entonces ya acabó el for. Este for, si no estoy mal, acaba acá. Entonces él acaba el for, bien. Después ya no viene nada más, entonces sale del if. ¿Ok? Y noten que la bandera sigue valiendo 1, no le hemos cambiado el valor. Después pregunta, ¿es el número igual a 2? ¿No? Y después dice, ¿es la bandera igual a 1? Sí. Ah, ok, entonces en ese caso imprima que el número es primo. ¿Están todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profe. Este es un gran momento de verdad para hacer preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí. Ahorita que estaban haciendo el caso del número 2 o que preguntaron del caso del número 2, primero agarraría el if del número que es mayor que 1, ¿no? Porque el 2 sí es mayor que un 1. Claro, no, completamente de acuerdo. Ese es un caso raro, entonces lo voy a hacer acá. Pero eso se vería muy raro, ¿no? Porque justo lo que estás diciendo del 2 al 1. Exactamente. O sea, el for iría desde i igual 2 hasta 1, ¿o no? Sí. O sea, i tomaría primero un valor de 2 y después un valor de 1. Entonces, cuando tú haces 2 porcentaje 2, esto te devuelve 0, ¿o no? Sí. Y entonces, él como lo vuelve 0, volvería la bandera 0 y haría un break y se acabaría el for. Pero nosotros sabemos que ese número realmente sí es primo. Entonces, como que toca forzarlo y decirle no. Cuando el número es 2, la bandera se tiene que quedar como 1. Ah, ya vi. Excelente. Gracias, prof. Listo. Entonces, ahora voy a correr acá rápido esto. Listo. Ah, pero me va a cambiar. Necesito mostrarles ahora mi otra pantalla. A ver. Pantalla. A ver, ahí están viendo otra vez mi código o no. Sí. Sí, prof. Sí. Sí. Entonces ahora, listo. Entonces voy a correr esto del 1 al 100. O sea, lo que acabamos de discutir, pero ahora él va a hacer, el computador va a hacer todo. Y él, en menos de un segundo, básicamente me sacó todos los, si es primo o no. 1 no es primo, 2 es primo, 3 es primo, 4 no, 5 sí, y así. Incluso, no sé, tal vez yo no quiero saber cuáles no son primos, eso no es tan interesante. Entonces yo podría, este pedazo del código, digamos, lo puedo comentar. No me interesa tanto. Lo vuelvo a correr. Lo vuelvo a correr, por eso decía. Y él pues me crea los números primos. No sé, y si quieren saber cuáles son de 10.000, creo que él no se va a demorar casi nada haciendo esto. Prof, no me los está imprimiendo. A ver. No sé por qué. ¿Pero tienes exactamente el mismo código que yo? Sí, lo bajé, no lo copié del... ¿Y qué te dice? ¿Un error o...? Nada, lo corre pero no lo imprime. ¿Y tienes el print? Sí. ¿Hiciste...? No, eso está muy raro. Bueno, Ah, ahorita lo reviso, si no. si para quieres no- al final de clase, sí, lo miramos ahí, a ver, porque está raro. Pero no sé cuál es la... Entonces, bueno, esto básicamente imprime los números primos. Obviamente este algoritmo, por cierto, si alguien acá hace Computer Science, es súper ineficiente. Hay algoritmos mucho más eficientes, pero lo importante acá era claridad y no eficiencia. Entonces, eso es básicamente una función, esto pues, no sé, es como de lo que uno podría hacer con un for. ¿Listo? Listo. Entonces, el siguiente como herramienta de programación que quiero que cubramos son las funciones. Entonces, las funciones, básicamente, ¿qué son? Es cuando uno quiere hacer la misma, digamos, operación muchas veces. Entonces, en vez de escribir como lo mismo, o sea, el mismo pedazo del código muchas veces, es más fácil escribir una función y después llamar la función y que haga algo.
Entonces, esto tiene la ventaja de que, pues primero, evita errores de programación, de copy-paste, y si algo hay que arreglarlo, porque hay un typo, un bug o algo, pues uno lo arregla una vez en la función y ya. Y lo segundo es que le permite a uno como partir el código en pedacitos más digestibles. Entonces, como que es más fácil de entender. ¿Cómo funciona una función en R? Es bastante sencillo. Uno llega y le dice, quiero crear una función, le voy a poner un nombre, que es en el ejemplo que tengo acá, funcName. Voy a decir que esto es una función, entonces le hago, ¿no? Asígname una función. Le digo cuáles son los argumentos de la función y después le digo qué quiero que haga la función, es el statement, y al final le digo que quiero que retorne esa función, o sea, como que quiero que me escupa de regreso. Entonces, básicamente lo que ustedes quieran. Entonces, veámoslo con un ejemplo también, acá en el código. Entonces, por ejemplo, yo podría crear una función que me diga si un número es primo o no. Entonces, básicamente el código que está adentro de la función es muy parecido al que habíamos hablado antes. Pero entonces yo le digo, mi función se va a llamar prime rayita abajo num. O sea, básicamente va a decir si el número es primo o no. ¿Qué lo va a meter? Lo va a meter algo que se llama num. O sea, es un número. Pero yo decido cómo se llama eso. Igual que en un for. Le puedo poner X, Y, W, no sé, perrito, como quieran. Y entonces lo que hay adentro es básicamente lo mismo que habíamos hecho antes en el for. Básicamente creo el flag, si el número es mayor que 1, hace el for adentro, hace un break, y al final me retorna el flag. Entonces recuerden que el flag, si se acuerdan de antes, cuando es 1 es primo y cuando es 0 no es primo. Entonces básicamente esta función, yo le meto un número y me devuelve un 1 si el número es primo y un 0 si el número no es primo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces yo, por ejemplo, le puedo meter acá, bueno, primero tengo que correr el código. Si yo corro el código de la función, acá algo importante es que la función queda acá como un objeto en el environment, pero pues R no hace nada porque es una función, no le he dicho que haga nada con eso. Ya después yo le digo, ok, entonces quiero que, no sé, me diga si el 2 es un primo. Sí, sí es. ¿Es el 3 primo? Sí, también. ¿Y el 4? Entonces debería ser un 0, ¿no? No, no es. Bien. Y pues no sé, dos números que aquí cualquiera que me inventé, pues me dice unos que sí y otros que no. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, profesor. Listo. Entonces, algo extra de las funciones es, solamente para que sepan, que las funciones pueden tener muchos argumentos, o sea, yo le puedo meter como varias cosas simultáneamente. Pueden tener como lo que se llaman como argumentos default. Entonces, digamos, si yo no le digo a qué es igual ese argumento, él lo va a asumir. Y pueden escupir, o sea, o pueden retornar lo que ustedes quieran. Eso puede ser vectores, listas, matrices, caracteres, no importa. Simplemente él escupe lo que ustedes quieran. Entonces acá yo tengo unos ejemplos. Por ejemplo, esta es una función que la voy a llamar POW, como de poder, a la cual le voy a meter X y Y. ¿Listo? Y el que me va a devolver, me va a devolver X a la Y. O sea, como X elevado a la Y. Y si yo no le digo cuánto es Y, él va a asumir que Y es 2. Entonces, cuando yo acá en el argumento de la función le digo Y es igual a 2, si yo no te digo nada más, asume que Y es igual a 2. Pero también puede ser otra cosa. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, esta función la corro y le hago POW3, como yo no le dije qué hacer, entonces él va a hacer X es 3 y Y él va a asumir que es 2. Entonces va a ser 3 a la 2, 9. Pero yo le podría decir, no, en realidad quiero que Y sea 3. Entonces quiero que hagas 3 a la 3, básicamente. Y en ese caso, él va a ser 27. ¿Tiene sentido eso o no? Sí, profe. Sí. Listo. ¿Seguros? Buen momento para hacer preguntas, antes de cambiar de tema. Todo bien, profe. Listo. Entonces ya estamos cerca de acabar, digamos, lo que yo llamo el repaso rápido de R antes de empezar la clase de estadística y de econometría a la que realmente se inscribieron. Y entonces yo creo que la vamos a acabar el jueves. Hoy voy a empezar esto, pero el jueves yo creo que lo acabamos. Entonces, lo que viene digamos, hoy y el jueves es cosas que sinceramente a mí nadie me enseñó y yo diría que en ninguna clase enseñan, pero
la gente la suele aprender a las patadas. Entonces mejor les enseño como buenas prácticas. ¿Listo? Entonces esto no hace como parte realmente de ninguna clase en casi ninguna universidad del mundo, pero son buenas prácticas para ustedes que espero les sirvan toda la vida, en el trabajo que tengan o lo que decidan hacer con su vida, pues. Entonces, lo primero es lo siguiente, y entonces esto es, si hay algo que quiero que se acuerden de esto en programación, es esto. Si el resto de la clase no se les queda, en parte de programación al menos, es esto. Entonces, básicamente, esto es, Genshu y Shapiro son los profesores muy famosos de Brown y de Stanford, que tienen como una guía de, pues digamos, de esto que les digo yo que nadie le enseña a uno. Y ellos lo que dicen es lo siguiente, es básicamente, una regla de la vida, casi ahí dice research, pero podría ser de la vida, es que uno termina haciendo lo mismo muchas más veces de lo que uno cree. Uno siempre que programa, uno dice, esto lo voy a hacer una vez, entonces mejor lo hago rapidito. Y eso casi 99.9% de las veces es falso. Uno termina haciendo esa misma cosa, esa misma operación, digamos, millones de veces. Entonces, el costo como de repetir pasos manualmente se acumula muy rápido y es mucho más alto en el 99% de los casos de la vida que el costo de invertir en crear, digamos, una función o un programa o un for o algo por el estilo que haga lo mismo, pero como que sea reusable. Entonces, digamos, por ejemplo, de pronto ustedes pensaron, yo nunca voy a tener que volver a hacer el número primo en mi vida. Entonces, pues, ¿para qué estoy haciendo toda esa función tan complicada? Es probable que sea más rápido crear esta función una sola vez y ahora en adelante cada vez que ustedes intenten saber si un número es primo o no, se lo meten a esta función y ya. Y eso probablemente les va a ahorrar mucho más tiempo, aunque sea raro, que saber si un número es primo o no el resto de las veces de su vida. Esto aplica mucho, mucho en general, para todos los trabajos que van a tener. Lo mejor que uno puede hacer, y se los digo honestamente, es invertir en crear cosas que sean reusables fácilmente y que puedan adaptarse. Siempre pasa. Hay un momento de su vida en que van a estar 5 minutos antes de una reunión muy importante y alguien les va a decir que algo estaba mal y si no crean cosas reusables, no lo van a poder arreglar. Si no, simplemente dicen, ok, no hay problema, cambiamos este pedacito del código, lo vuelvo a correr en R en 2 minutos y la presentación ya está actualizada. Se los juro, de verdad, esto es lo mejor que pueden hacer en su vida. Lo voy a repetir varias veces porque es muy importante. Listo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiere decir eso? Primero, que automaticen todo lo que pueda ser automatizado. Uno debería tratar de minimizar en la vida, cuando trabaja con computadores, pasos manuales. ¿Qué son, por ejemplo, pasos manuales? Van desde decir, le voy a meter al número o, por ejemplo, esto. Les voy a mostrar algo que es una pequeña automatización en un código mío. Esta parte de arriba. Esta parte, yo ya no tengo que decirle al computador, sin importar en cuál computador mío esté, cuál es el directorio de trabajo. Simplemente él mira en qué usuario es del computador. Entonces, por ejemplo, en este momento estoy en el ITAM, entonces va a ser este segundo. Y él automáticamente guarda el directorio. Si yo no tuviera esto, cada vez que abro un código y voy a dictar una clase con ustedes, me tocaría decirle manualmente en qué computador estoy y cuál es el directorio. Eso es algo que se puede automatizar. Y como esto, hay millones de cosas pequeñas que uno puede ir automatizando. Entonces, automaticen todo lo que puedan hacer. ¿Listo? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Es que si en algún momento llegan más datos o, por ejemplo, alguien les dice, no, es que mira que realmente leíste mal la base de datos y lo que te interesa es la columna 3 y no la 4 o algo por el estilo, ustedes cambiando solamente un pedacito del código, todo lo demás debería funcionar perfecto. O sea que si alguien llegan más datos o borran datos o algo por el estilo, igual el código debería funcionar. Esto también incluye evitar copiar y pegar figuras y tablas. Entonces, un error muy común que hace la gente cuando está en la edad de ustedes es crean R, por ejemplo, una figura y manualmente, o sea, control C, control B, la copia de R a Word o copia la tabla de R a Word. Eso es de lo peor que puede hacer uno. Uno, las tablas quedan feas y los dibujos también. Y aparte de eso, pues si cambian los datos o dieron cuenta de un error, tienen que volver a correr todo el código y volver a hacer una copia manual, control C, control B. Cuando hagan su tesis, eso, o sea, rápidamente se van a dar cuenta que es bien complicado. Entonces, en general, lo que queremos, el objetivo, con cualquier programa de computador y cualquier proyecto de investigación que ustedes van a hacer o proyecto en su vida, no tiene que ser de investigación, es lo siguiente. Ustedes quieren como que alguien les dé unos datos,
voy a llamar eso los datos raw. O sea, como vienen de internet, como me los bajé, los datos así como vienen del universo. Esos datos yo los voy a limpiar y voy a crear una base de datos que se llama base de datos limpia. A esa base de datos limpia le voy a hacer un análisis estadístico, que es lo que vamos a ver el resto de la clase. Un análisis bien sofisticado. Y al final de eso, idealmente, lo que va a escupir el programa de R o de Python o lo que sea, es una tabla y una figura bonita. La palabra bonita es clave acá. Entonces, lo que quiero como mostrarles es cómo lograr que ustedes creen como este workflow, donde van a tener una base de datos raw, van a limpiar la base de datos, la van a analizar y al final va a escupir una tabla de datos o una figura bonita. ¿Listo? Y cómo automatizar lo que más se pueda de este workflow. Ese es el objetivo de la clase. Bueno, ya hoy quedan 3 minutos, entonces básicamente de la clase del jueves. ¿Preguntas? No, profe. No, profe, todo bien. Listo. Entonces, todo fine. Gracias, profe. Voy a dejar aquí hasta hoy y entonces ya yo creo que el jueves acabamos básicamente lo que se llama como la Lecture 3 y ya a partir de la siguiente semana vamos a empezar a hacer un repaso de estadística después de mínimos cuadrados ordinarios y después de eso sí vamos a empezar con el tema de la clase. Profe, Hay muchos repasos. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. ¿A qué se refería a limpiar los datos? Por ejemplo, o sea, lo siguiente, si tú te bajas hoy, no sé, del INEGI, la base de la NOE, que es la base con la que se mide desempleo, la base de la NOE, pues, por ejemplo, cuando le preguntan a la gente, ¿tú en qué industria trabajas? Como vienen esos datos, las respuestas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé, unos números. Pues tú claramente, no es que tú trabajes en la industria 5, sino que el número 5 quiere decir de pronto manufactura o textiles o algo por el estilo. Entonces, por ejemplo, limpiar los datos puede decir, ok, entonces voy a cambiar los valores para que sean algo que sea usable o voy a solamente quedarme con la gente que tiene manufactura. Por ejemplo, cuando hicimos lo de polución, parte de limpiar la base de datos, eso fue lo que hicimos la clase pasada, fue una limpieza muy corta de base de datos, esa base de datos primero tenía unos datos que si recuerdan venían en una fecha que venía como en carácter, pero las fechas pues tienen como un orden en sí. Entonces la convertimos en una variable que fuera como un date. Aparte de eso, eso traía PM10, PM2.5 y PST, que son partículas suspendidas totales. Entonces nos quedamos solamente con PM10 porque mezclar las tres cosas pues estaría mal. Aparte de eso, no sé, si recuerdan, había unas estaciones que habían dejado de funcionar hace muchos años. Entonces quitamos esas estaciones para tener como unos datos más completos. Y esos pasos, digamos, que hicimos es limpiar la base de datos. Es como preprocesar la base de datos para al final ya poder hacer el análisis que yo quiera hacer, que en este caso era simplemente una figura bonita. Ok, gracias, profesor. Rápidamente se van a dar cuenta que uno gasta 99% de su tiempo limpiando datos y 1% analizándolos. Suele ser. Listo. Entonces el jueves seguimos con esto, básicamente. Y no sé, si alguien tenía una pregunta que no le estaba corriendo el código, si que nos podemos quedar y como ver qué estaba pasando. Sí, soy yo. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Ahí nos vemos. Gracias, profe. Bye.